Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en concreto a nuestra revista Social y Política. Soy Adalberto Carvajal y esta mañana vamos a arrancar este programa platicando del octavo Festival Ternium de Cine Latinoamericano que se va a realizar aquí en Colima del 6 al 9 de junio. Y para platicarnos de qué películas vienen en ese festival, dónde serán las funciones, qué habrá de actividades complementarias a este festival de cine, pues está con nosotros el cineasta Manuel Roberto García, quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Que estás fungiendo en este caso como que promotor, organizador. No, promotor, exacto. Ajá. Ya tiene varios años que colaboro con la empresa Ternium para promover su festival Ternium de Cine Latinoamericano acá en Colima. Ternium es la empresa que en Colima desarrolla la mayor parte de las actividades mineras. Es aquí en Alzada. Y también en Alzada tiene una planta peletizadora y las minas que están acá en el área de Michoacán, Aquila y toda esa área. Y también tiene participación en Peña Colorada, ¿no? En Peña Colorada, exactamente. Entonces es realmente pues, una empresa con una gran relación con la sociedad, y en estos ejercicios de responsabilidad social pues han también desplegado este tipo de actividades culturales. Y pues ¿cuál es el atractivo de este festival? ¿Películas que no se habían visto en México son estrenos en el país? La mayoría de ellas sí, porque bueno, es un festival dedicado a lo que es el cine latinoamericano, que hay que decirlo. Cuando uno va aquí al cine, la mayoría de las películas que encuentras pues son norteamericanas, ¿no? Hollywood, ajá, en su mayoría. Ya hay más cine mexicano en cartelera, lo cual es muy bueno, pero es muy difícil, de hecho casi a veces que imposible, que vayas al cine y encuentres una película, por ejemplo, de Uruguay, de Costa Rica, de Cuba, ¿no? Ajá. Difícil, que tienen una gran producción. En toda Latinoamérica hay una muy buena producción cinematográfica. De hecho, en Cuba está una de las principales escuelas de cine, ¿no? Entonces hay una gran producción cinematográfica que rara vez vemos aquí en México, no se diga en Colima, ¿no? Mucho más difícil que nos llegue este tipo de cine. Y bueno, ahora con el Festival Ternium de Cine Latinoamericano se tiene la oportunidad que en 4 días, que es del 6 al 9 de junio, vamos a tener reunidas 9 películas representando a 8 países latinoamericanos. Y luego como este cine, pasa un poco como con el cine francés, que hay una cadena de cines que lo trae a Colima en un ciclo anual que es seguido por mucha gente, y luego dice, te las pierdes, y dice, bueno, la veo en alguna plataforma de streaming y no están, o las quieres buscar en lo que queda de las tiendas que vendan películas en Blu-ray y eso, y no las tienen. Difícil. Es complicado conseguirlas, entonces pues, es una buena oportunidad, pero además del rito de ir al cine, en este caso al Teatro Hidalgo, que es una de es la sede. Exacto, es la sede principal, el Teatro Hidalgo. Desde hace 3 años ya estamos colaborando con Gobierno del Estado, que nos facilita este buen recinto, porque pues qué importante que el público esté cómodo disfrutando la película, hay muy buen sonido y además se traen proyectores especiales para este festival para que la calidad de lo que van a ver se vea pues ahora sí que como si está en el cine, ¿no? Eso te iba a preguntar porque bueno, en la historia del cine los teatros se convirtieron en salas de cine y de ahí viene esto de la modalidad teatral del cine, ¿no? Ir a una sala, a un teatro a ver una película. Y pero pues el Teatro Hidalgo es un teatro del siglo XIX, entonces me preguntaba qué tan bien adaptado está para la proyección de una película, porque no es nomás cuestión de poner un telón ahí, sí, no, claro, y echar a andar el proyector, sino que requiere, supongo que también alguna adecuación en el equipo de sonido. ¿Qué es lo sí, así es. De hecho, pues incluso la pantalla, ¿no? No es cualquier pantalla, tiene que tener cierto índice de reflectancia para que la imagen se vea brillante, ¿no? Que no se vean los colores opacos. Entonces está muy bien acondicionado en cuanto a sonido también, porque, bueno, es bien importante, muchas veces se descuida la parte del sonido y a lo mejor se ve muy bien, pero el sonido, pues que es casi la mitad de la experiencia de ver una película en una proyección así, pues falla. Pero aquí en el Teatro Hidalgo hay muy buenas instalaciones y como te comentaba, se traen proyectores especiales precisamente para que sea la mejor experiencia por parte del público, que es una característica también de este festival, que se invita a participar al público. Después de cada función
traemos invitados especiales, a veces actores, a veces directores de las mismas películas o personas que tuvieron que ver algo que ver en la producción para que platiquen con el público. Entonces termina la película y ahí el público puede comentar lo que entendió o hacerles preguntas, o se hace una dinámica muy interesante que gusta tanto al público como a los cineastas invitados, porque nos han comentado que aquí en Colima hay muy buena participación, entonces les gusta mucho oír de primera mano la opinión del público sobre la película que acaban de ver, ¿no? Entonces se hacen muy buenas dinámicas que a veces se extienden, inclusive cuando ya hay que desalojar la sala para que entren a la siguiente función, en el lobby del teatro o ahí en la callecita afuera del Teatro Hidalgo, siguen platicando con los cineastas. Pues ahorita platicamos de quiénes vienen con relación a qué películas, pero solamente quería preguntarte, ¿hay sedes en Cuauhtémoc, que es que el auditorio municipal? Hay sedes alternas, no, de hecho son funciones al aire libre. En el jardín principal de Cuauhtémoc se va a hacer una función el viernes 7 de junio, después el sábado en Tecalitlán, Jalisco. Es primera vez que se incluye un municipio fuera del estado de Colima, en este caso Tecalitlán, Jalisco, en donde también Ternium tiene injerencia en esa zona. Entonces se va a llevar... ¿Municipio de Pihuamo o de Tecalitlán? ¿Perdón? La peletizadora. La peletizadora está en Cuauhtémoc, en Alzada. Es Cuauhtémoc. Así es. En lo que es Pihuamo hay una mina. Hay una mina, sí, yo recordaba que mucha gente de Pihuamo trabajaba exactamente. en la mina. Y en Villa Izcalli también habrá. Y en el jardín de Villa Izcalli, que es un jardín muy familiar. ¿Pero qué tipo de pantalla llevan ahí para hacer cinito gratis? El domingo, desde tempranito, se instala una pantalla inflable. Es una pantalla inflable que es especial para proyecciones al aire libre, de tal forma que aunque lloviera, resiste las lluvias y todo. Es pantalla inflable, se ponen sillas para que estén cómodamente sentados. O sea, no hay que llevar tu banquito, como tu silleta. No, de hecho es bien bonita esa experiencia. Exacto, porque es un jardín muy familiar. Los domingos en la Villa Izcalli van muchas familias, entonces le llama la atención, ¿no? Las pantallas, la silla, la música que se pone previamente, y se va juntando las familias o están paseando y se sientan ahí a un lado en las banquitas del propio jardín o alrededor de las pantallas o en las bancas que se van a poner para la presentación, y es una bonita experiencia. Y se ha proyectado una película uruguaya que es muy familiar, que se llama Mi Mundial. Es la película que se va a presentar en todas las funciones al aire libre, que trata de un niño que tiene dotes para el fútbol, es muy bueno, y lo contrata un director técnico brasileño para un equipo que pues le va a cambiar la vida a él y a su familia económicamente. Pero bueno, sucede algo que cambia el giro, cambia la historia por completo. Les va a gustar, y pues es una bonita experiencia. Una película familiar. Familiar completamente, hasta palomitas va a haber. No hay desnudos ni... No, están muy... Vestidor, exacto, están muy bien seleccionadas precisamente para, en este caso, que son las películas al aire libre, para que las disfruten con toda la familia. A ver, vámonos con la cartelera. Mi Mundial, que es la película que más proyecciones tiene, exacto, más funciones porque tiene. Va a estar al aire libre y es con la que se va a inaugurar. Con esa se va a dar inicio el festival el día jueves a las 7:30 en el Teatro Hidalgo. Es la única película que se proyecta ese día. Ya los demás se proyectan en horario continuo. Más películas. ¿Quién viene del reparto? Mira, no de todas las películas vienen representantes, pero de hecho están por confirmarnos. Yo creo que... ¿Está mandando un balón o qué? Estaría bien, ¿verdad? Para regalarlo ahí al público. No de todas las películas vienen representantes, de hecho están por confirmarnos en unos días quiénes vienen y de qué películas, pero de que vamos a tener invitados especiales, seguro que los vamos a tener, y de hecho hay un cineasta que viene a presentar todas y cada una de las películas antes de que inicie, da una breve introducción con el público, platica con ellos y entonces ya al final se queda a moderar la plática con los invitados especiales. Entonces una película, Mi Mundial, de Uruguay, que pues analiza este tema del tráfico de piernas, supongo. Algo así, exacto, sí, con un niño. Cómo se forman a los jugadores desde niños y luego pues algunos los proyectan, otros les destruyen la vida, sobre todo cuando la carrera se frustra por alguna razón, hasta a veces una lesión física, y hay todo un marco dramático ahí para hacer una historia. Bastante, pero todo gira alrededor de la historia de este niño que es muy bueno para el fútbol, por eso estoy seguro que les va a gustar a toda la familia. Si el último que usted vio de fútbol fue el chanfle, pues vale la pena que se quite esa mala experiencia de la memoria.
Luego viene El silencio del viento, una película de Puerto Rico. Ya, exacto, ya el día viernes, que ya empiezan las funciones de corrido, el viernes a las 6 de la tarde, ya en el Teatro Hidalgo, todas las demás películas que no son al aire libre, las sedes ahí en el Teatro Hidalgo. Y hay que decir algo, la entrada es completamente gratuita. No hay ni que ir a recoger un boleto a algún lado, ni llevar impreso nada, simplemente llegar a hacer fila antes. Eso sí les recomiendo que vayan con anticipación, porque por experiencias en años anteriores se hacen largas filas y queremos que todos entren ordenadamente y cómodamente, vean la película, hagan la selección de sus películas en el sitio del festival, pueden ver la cartelera completa. También pueden ahí encontrar sinopsis de cada una de las películas, ver los trailers para que sepan de qué trata cada película y ver si pueden ir con toda la familia o son para otro tipo de público. Pueden encontrar toda esa información en www.festivalterniumdecine.com. Repito, www.festivalterniumdecine.com. Ahí van a encontrar toda la información sobre el Festival Ternium de Cine Latinoamericano. A ver, estoy viendo que el viernes habrá 2 películas en el Teatro Hidalgo, el sábado hay 3 películas en el Teatro Hidalgo y el domingo otras 4. Sí, de hecho el domingo... Si alguien quiere verlas todas, quiere echarse la maratón, ¿cómo le hace? ¿Se sale y vuelve a hacer fila? Hay que, por políticas del Teatro Hidalgo, sí hay, no, así que no hay permanencia voluntaria, como sabía en el cine, ¿no? Que te quedas sentadito a esperar que empiece la próxima función. Tienen que salir todos porque hacen limpieza completamente del Teatro Hidalgo para que los que van a entrar a la siguiente función encuentren bien las instalaciones y estén cómodos, ¿no? Entonces hay que salir y hacer fila para volver a entrar a la siguiente película, que créeme que conozco personas que en festivales anteriores lo hacen, salen y se echan así que todas las películas que traemos. A ver, ¿de qué trata El silencio del viento entonces? El silencio del viento es una película de Puerto Rico, como comentamos, difícil que nos lleguen películas en este caso de Puerto Rico, sí. Es una historia un poco más dramática, que es la historia de un hombre que intenta afrontar la muerte de su hermano, que estaba metido en negocios un tanto turbios, porque el negocio familiar era el pasar ilegalmente a indocumentados de la República Dominicana a Puerto Rico, ¿no? Como saben, son unas islas y está pegado en una sola isla Puerto Rico y la otra mitad es República Dominicana. Entonces su hermano se encargaba de pasar indocumentados, entonces se muere y tiene él que afrontar esa situación. El silencio del viento se llama esta película de Puerto Rico. Como ven, esta es ya para otro tipo de público, ¿no? No es tan familiar, aunque también la pueden ver niños, pero les recomiendo que antes vean la sinopsis y el tráiler en el sitio del festival. Y ese mismo día, ya más tarde, en la función de las 8, se presenta la película que representa a México en este festival, que se llama La Camarista. Fíjate que esta película es una de las recomendaciones principales, no solo por ser película mexicana, sino porque ha tenido recibido bastantes reconocimientos a nivel internacional en muchos festivales, y de hecho tiene 9 nominaciones a los premios Ariel, que ya están próximos a entregarse. Entre ellos está nominada a Mejor Película, Mejor Actriz, que es Gabriela Cartol, y Mejor Dirección. Y esta película trata, como su nombre lo indica, de una camarista, de una muchacha que trabaja en un hotel siendo la camarista, ¿no? Haciendo las camas y limpiando los cuartos, pero tiene una vida muy solitaria y casi que todo lo dedica a su trabajo, pero ella vive muchas vidas a través de los objetos que dejan los huéspedes que se hospedan en las habitaciones que ella se encarga de limpiar, ¿no? De eso trata La Camarista, y es una ¿Viene película. alguien del elenco aquí, sí? Como te comentaba, están por confirmarnos. Es que debido precisamente a sus agendas o están en filmación o en otras películas, a veces se les dificulta, pero esperemos que sí tengamos a alguien de esta película, pero es una de las recomendaciones, y además es la película que representa a México en este Festival de Cine Latinoamericano. El sábado arranca la tanda con Los Buscadores de Paraguay. Desde más temprano, a las 4 ya arranca el sábado, es como ya día de fin de semana para ir más al cine. Los Buscadores es una película también más familiar, que trata de un grupo de jóvenes que descubren un mapa
que aparentemente los va a llevar a un legendario tesoro de plata que data desde épocas precoloniales, ¿no? Entonces inicia esta búsqueda, es más película de acción, tiene muy buenas secuencias de esta búsqueda del tesoro que los lleva por varias ciudades y a recorrer unos caminos bastante azarosos. Los Buscadores de Paraguay, que creo que es de las pocas oportunidades que tenemos de ver cine paraguayo. Pues sí, en cambio de Brasil, pues hay unas producciones mucho más complejas, Las Dos Sirenes. Las Dos Sirenes, una película que es algo de un corte más dramático, ¿no? Ubicada en los años 70 de un señor que tiene una familia se descubre que él tiene otra familia y también tiene una hija con la otra familia que se llama Irene, y su propia hija titular también se llama Irene, por eso se llama Las Dos Irenes. ¿Dónde viste eso? Exacto, Las Dos Irenes, que bueno, resulta que se conocen las dos niñas, se hacen amigas y bueno, ocurren ahí bastantes situaciones con esto de las dos Irenes, que son hijas del mismo papá, ¿no? ¿Dónde viste eso? Que las historias que yo conocía que siempre acababan de enemigas las medias hermanas. Esta película brasileña, en portugués obviamente, pero contamos con subtítulos, así que de hecho algunas películas también que tienen a veces idiomas o acentos los difíciles. Acentos marcados, por ejemplo, estas películas de Puerto Rico, de Cuba, casi hay que ponerle subtítulos, y luego en las plataformas de streaming lo único que hay son los subtítulos en inglés. Sí, y tienes que hacer la doble traducción porque no se les entiende, o sea, no estamos habituados a ese los acentos son muy difíciles de entender, pero fíjate que pasa algo curioso también, al principio cuesta trabajo, pero como que el oído se va acostumbrando y ya al poco tiempo, cuando menos te das cuenta, ya le entiendes más, ¿no? Sí, pero hay algunas que sí tienen un acento más complicado. Sí, a las mexicanas de pronto, ¿no? A las mexicanas. Sobre todo con ese estilo que tienen ahora los actores mexicanos de una extrema naturalidad que no se les tiene una pésima dicción. Entonces, sí. De modo tienes que poner subtítulos para sordos, como le dicen. Y mira, ¿no? que ya ha mejorado el sonido en el cine mexicano. Ajá. En los 80s, 90s era pésimo el sonido que tenían las películas mexicanas, pero afortunadamente ya ha mejorado. Había una leyenda de que la sala con mejor sonido en Colima era el Cine Colima, porque pues pasaba películas mexicanas y el día que no se oyera, pues lo quemaba, ¿no? Imagínate que no se le entendiera a Sasha Montenegro. Ándale, en esas películas. O a Alfonso Sayas decir los albures, pues entonces tenían magnífico sonido esa sala. Y luego cierra la tanda con un traductor, una película cubana. El sábado cerramos a las 8 de la noche de Cuba, un traductor, una de las grandes recomendaciones también de este festival, con el estupendo actor que es brasileño, Rodrigo Santoro, que él hace el papel de un profesor universitario que trabaja en la Universidad de La Habana. Está ubicada, de hecho esta película es bien interesante, está basada en hechos reales, ubicada en los años 80, que recordarás que hubo un gran escándalo por un accidente que hubo en Chernobyl, en la Unión Soviética, que explotó una planta nuclear en Chernobyl y bueno, acabó con todo un pueblo y afectó a mucha gente. Entonces, él es un profesor de literatura rusa en la Universidad de La Habana, pero un día lo separan de su puesto en la universidad y los mandan a un lugar que él no sabe ni a dónde es ni qué va a hacer. Y resulta que la Unión Soviética manda a niños afectados por la radiación en Chernobyl a ser atendidos en Cuba, que Cuba tiene un muy buen sistema médico, y este profesor lo mandan a que sea traductor de lo que dicen los niños y comunicarse con los médicos, ¿no? Por eso sabe ruso. Sí, exacto, por eso se llama la película Un Traductor, y bueno, es una película que seguro nos va a llevar hasta las lágrimas. Es brasileño, decía. Él es brasileño, Rodrigo Santoro. ¿Habla bien español o...? Habla muy bien español. Lo vamos a oír así como el que le hacía de Pablo Escobar en la serie, que era brasileño también. Por cierto, Rodrigo Santoro, estaba tratando de recordarlo, de ubicarlo por la fotografía, su foto es lo que se está usando como identificación, como cartel, digamos, del festival. Es el que la hacía de Xerxes en 300 y en la otra versión, ¿no? Que es la misma película, digo, la misma historia, pero en la que continuó, diferentes escenarios.
y entonces, bueno, ahí estaba muy trucado, Exacto, porque para era hacerlo ver gigantesco, monumental y demás, lleno de maquillaje. pero el tipo es un modelo, joyas. entonces supongo que las señoras agradecerán tener Exactamente. a Rodrigo Santoro en la pantalla, No, y es un gran actor. y gran agradecerían actor. verlo en persona, pero no creo que venga, ¿verdad? No, él sí está muy difícil que venga, seguramente anda en Hollywood o en alguna gran producción, pero es un estupendo actor. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Manuel Roberto García para ver las películas del domingo con el que cierra el festival en el Teatro Hidalgo. Después de esta pausa, soy Alberto Carvajal. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Alberto Carvajal, estamos platicando con el cineasta Manuel Roberto García acerca de la cartelera, es como se le dice, la cartelera que conforma este octavo Festival Ternium de Cine Latinoamericano que se va a realizar en Colima y en la región en la que tiene influencia esta empresa minero, pues ¿cómo le llaman? Minero metalúrgico. Sí, exacto, ¿no? extrae hierro sobre todo. Extraen hierro y lo procesan en eso que le llaman pellets, que es una especie de piedrita para poderlo transportar el mineral de hierro hacia las fundiciones, que es regularmente es en Monterrey. Y bueno, pues este festival se va a llevar a cabo del 6 al 9 de junio, se inaugura en el Teatro Hidalgo y culmina, habíamos dicho que iban a hacer las funciones el viernes, el sábado, culmina el domingo 9 de junio, ahí en el Teatro Hidalgo, con una pues jornada de esas que había como en el cine, cuando la gente se metía al cine a las 2 de la tarde, se le hasta las 10 de la noche de ver una película tras otra. Ya nos dijo Manuel Roberto que desgraciadamente no hay permanencia voluntaria, tiene uno que salirse, volverse a formar, pero arrancan con la repetición de Mi Mundial, que es esta película que pues es la que ustedes están trayendo para presentarla incluso en las funciones al aire libre. Sí, exacto, al aire libre, y esta vez va a estar como matiné, ahí en el Teatro Hidalgo, matiné a las 12 del día, a mediodía, para que, estupendo horario para que lleven a sus niños, vayan con toda la familia a ver esta película, Mi Mundial, que ya habíamos comentado, es una película que pueden ver con toda la familia sin ningún problema, y trata de un niño muy apto para el fútbol, que lo contratan en un equipo profesional. Entonces va a gustarles seguramente esta película, que como comentamos la van a proyectar también al aire libre en el Jardín Cuauhtémoc, en el Jardín de Villa Izcalli y en Tecalitlán, Jalisco. Y además esa película es con la que arrancamos el festival el día jueves a las 7:30, con esa se va a hacer la inauguración. En este caso el domingo la pueden disfrutar en la matiné a las 12 y después ya a las 4 continúa ya la programación continua de este último día del festival, el domingo 9 de junio, con una película de Costa Rica, Violeta al fin,
Costa Rica también es un país que raro nos llegan películas de Costa Rica. ¿Sale Maribel Guardia o no? No sale desafortunadamente, no sale ella, pero casi una señora de casi la edad de Maribel Guardia, en este caso Violeta, que tiene 72 años, bueno, no es tan grande Maribel Guardia, ¿verdad? Pero casi, que vive en una gran casa desde su infancia, vive sola, ya es viuda y bueno, en un esfuerzo para mantenerse, quiere su casa acondicionarla para recibir huéspedes, ¿no? Ajá. Para hacer una casa de huéspedes, pero resulta que va a perder su casa por una hipoteca y bueno, de eso va el arco dramático de esta película, Violeta al fin. Porque bueno, se le complica todo su sueño de hacer una pensión en la casa al enfrentarse con que la va a perder, ¿no? Y continúa después con una película argentina a las 6 de la tarde, una película que se llama Rojo, que es una de las recomendaciones también dentro de este festival. Todas son recomendables, pero bueno, cada quien hace a su gusto. Yo estoy haciendo ahí las que no me puedo perder, y esta es una de las que no me puedo perder, que se llama Rojo, que está ubicada en los años 70 en Argentina, en un poblado cualquiera donde vive un prominente abogado, muy reconocido y respetado, pero un día llega a ese pueblo una persona, un desconocido, que empieza a hacer preguntas. A raíz de esto parece que se desvela un pasado muy, muy grave de este abogado, ¿no? Que bueno, igual y sucede en muchos lugares también, ¿no? Donde alguien muy respetable parece que tiene un pasado que lo hace no tan respetable. Esta película ganó inclusive el premio a mejor actor Darío Grandinetti en el pasado Festival de Cine de Guadalajara, y también en otros festivales ha tenido muchos reconocimientos. Entonces, esta película es argentina, se llama Rojo y pasa el domingo a las 6 de la tarde. Y a las 8 de la noche es el cierre del festival, se clausura con una película también argentina que se llama Sueño en Florianápolis, que trata de una pareja que tienen décadas casados. Bueno, en los últimos años ya estuvieron técnicamente separados, así es como ellos lo llaman, ¿no? Que ya están técnicamente separados, cada quien tiene ya su vida, pero por una extraña razón, cada año se reúnen para tener vacaciones con sus hijos. Ajá. Y van a un lugar a vacacionar todos juntos, aunque están técnicamente separados, ¿no? Y bueno, resulta que en una de estas vacaciones rentan una casa con un señor brasileño, es una casa cerca de la playa, y él les empieza a comentar la filosofía de que deben, estamos viendo escenas de esta película, de que deben de disfrutar la vida, de que no deben de dejar pasar ni un solo minuto. Entonces eso hace un cambio en ellos dos, y sobre todo en la protagonista, que empieza a hacer una relación más cercana con esta persona que le está rentando la casa, este brasileño que le está rentando la casa cerca de la playa, ¿no? Una película más divertida, más ligera, de corte familiar también, ¿no? Se llama Sueño en Florianápolis, película de Argentina, y con esa se da cierre a los 4 días de proyecciones del Festival Ternium de Cine Latinoamericano en Colima. ¿En ese festival se entrega algún reconocimiento ahí público? No es festival de concurso ni nada de esto, simplemente es dedicado al público. Ajá. Es para que disfruten las películas, para que se comparta con quienes les gusta el cine y con quienes les gusta hacer cine también. Como comentamos, vienen cineastas, vienen actores, y hay mucha plática también para los que les gusta hacer cine, no nada más ir a disfrutar el cine. Sí, la verdad es que desde que han llegado ese tipo de festivales a Colima, especialmente el Ternium y otras programaciones que se hacen desde el sector oficial, pues Colima ha habido un semillero de cineastas, de videastas. Así es. Y para el público yo creo que es una gran oportunidad de ver otro tipo de películas que a lo mejor hablan de lo que sí pasa en esos países, que ven o retratan la realidad de su país, como quisiéramos que de pronto lo retrataran en México, un país donde muchas veces su cine
hace pura comedia romántica de cosas que pues nadie las ve en la vida real. Exacto. Comedias de una clase social que no existe, pero yo creo que pues podemos ver eso. No solamente se hace series de narcotraficantes o telenovelas melodramáticas, sino también hay mucho cine que está retratando lo que está ocurriendo en el continente, y es una buena manera de asomarse a lo que está pasando en el sí, mundo. claro, recordemos que México es parte de este gran segmento latinoamericano, ¿no? Y a pesar de que son países muy diferentes, compartimos una misma cultura, ¿no? Incluso Brasil, que hablan otro idioma, es parte de Latinoamérica y es parte de nuestra misma cultura. Y cada una tiene sus propios matices, ¿no? Sus propias cosas que las hacen suyas, pero a fin de cuentas todos nos vemos identificados en cada una de las historias, en cada uno de los personajes, porque igual si es película costarricense, brasileña, uruguaya, lo que ocurre puede ocurrir aquí mismo en México. Pues esta es la cartelera del 8º Festival Ternium de Cine Latinoamericano, que se va a realizar aquí en Colima y en Tecalitlán, en ¿dónde más? En Cuauhtémoc y Villa de Álvarez. En Villa de Álvarez, en el Jardín de Villa Izcalli, que es la otra villa. Villa Izcalli es la otra villa, ¿no? Sí, es una segunda villa que hay. Villa de Álvarez y Villa Izcalli es otra cosa. Bueno, pues es otra ciudad. Esto será del 6 al 9 de junio. Muchas gracias, Manuel Roberto García, por habernos acompañado. No, hombre, gracias por la invitación. Les recuerdo que la programación es gratuita. Digo, la entrada es gratuita. Sí, completamente gratuita. Les recomiendo que vean la cartelera para que conozcan las películas, vean qué días y en qué horario pasan en www.festivalterniumdecine.com. Ahí los esperamos. Ahí dice la clasificación, si es para público. Sí, ahí lo dice también. Solo adultos. Ahí lo dice y vean el tráiler, con eso se van a dar una muy buena idea de qué va cada película. Digo, para que no lleven los niños en balde, no haya dónde dejarlos. Sí, exacto. Bueno, pues muchas gracias, Manuel Roberto García. Aquí hacemos una pausa en concreto. Soy Alberto Carvajal, regresamos. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Regresamos en concreto a nuestra revista Social y Política. Soy Adalberto Carvajal y tenemos en la línea al maestro Víctor de Santiago, periodista de larga trayectoria, a quien pues es casi obligado preguntarle cómo ve estos episodios tan penosos que se han estado dando en torno a la relación prensa-poder en el régimen de la cuarta transformación. Primero, la publicación de una lista de empresas que prestaron servicios aparentemente de publicidad al gobierno de Peña Nieto, que importan millones de pesos, y que pues por alguna decisión un poco extraña,
pusieron la lista de las empresas y de los periodistas que de alguna manera pertenecen o encabezan esas empresas, y eso ha generado pues una enorme controversia porque se dice que hay una lista negra, que es una especie de acoso del gobierno de López Obrador a cierta prensa fifí y prensa de la otra, que llegó incluso a mencionar la expresión AMPA periodística. Y pues nada menos y nada más que un periodista como Ricardo Rocha, que sí hay que reconocerle, en muchos momentos se identificó con el proyecto de López Obrador, fue a la mañanera y de viva voz le reclamó al presidente que lo hayan metido en esa lista, y además en el primer lugar de la lista, cuando dice que las empresas que aparecen en esa lista pues son de sus hijos, que él no tiene aparentemente nada que ver. Víctor Santiago, ¿cómo ves este asunto? ¿Era necesario ventilar los nombres de los periodistas chayoteros o los periodistas que le prestaron servicios de publicidad, que muchos piensan que son de propaganda al régimen de Peña Nieto? Mira, yo creo que primero que nada hay que definir una cosa y otra. El término chayoteros se deriva de una práctica muy arraigada desde hace muchísimos años, no en tiempos de Peña Nieto, sino me parece que desde tiempos de Miguel Alemán, de pues otorgarles dádivas a los periodistas, a la gente que cubría ciertas fuentes gubernamentales y a veces del sector privado, perdón, que recibían dinero en efectivo de mano a mano, que en ese tiempo y durante muchos años a eso se le llamó embute. Ajá. Se le llamaba embute porque, según los viejos periodistas con los que hablé sobre el asunto alguna vez, hace muchos años, me decían que porque así se les embutían a las salchichas las sustancias en la bolsita, y así les metían el dinero a ellos, a los que recibían. Ajá. Eso se llamaba embute. Y luego lo de chayote salió, yo por primera vez oí a un reportero que fue compañero de trabajo, pero después anduvo en el Excelsior y en el Sol de México, y que a la dádiva a la dádiva escasa en algún momento dado, se decía, por ejemplo, si hacía tiempo que no les daban algo y de repente les volvían a dar su sobre con dinero, porque ese era el método, meterlo en un sobre para cartas, ahí les metían el dinero y Sí, se los entregaban como correspondencia, ¿no? Y lo oí decir, dice, ahora sí le cayó agua al chayote. y porque ya ves que los chayotes quedan en tierra árida y sin mucha lluvia y eso, sí. Y ahora sí le cayó agua al chayote. Entonces también había, pues en la jerga de reporteril de hace muchos años, decir sobre chico, nota grande, sobre grande, nota chica. ¿Por qué? Porque si te daban sobre chico era con dinero, y ahí sí ellos le echaban ganas para florear y para elogiar o lo que fuera, o dar buena información. Y el sobre grande era cuando les llevaban el boletín nada más, sin sobre chico. Entonces, esas dádivas directas, es a lo que después, no sé quién, bueno, es tan generalizado, de que de eso, de que le cayó agua al chayote, agarraron lo de chayote como sinónimo de embute, o sea, de dádiva que se les daba a los reporteros en aquel tiempo, en mano directa. Sí. Y eso no hay que confundirlo con los contratos que puede haber habido o hubo para servicios publicitarios o de tipo comercial de las empresas, en la que pudieran aparecer nombres de periodistas, porque también otra de las situaciones que existían, no sé ahora porque yo estoy jubilado desde hace muchos
como 10 años, pero se les daban a los reporteros, por ejemplo, a un reportero o a un periodista que conseguía publicidad de X empresa o X secretaría, se le daba una comisión, si es el que cubría la fuente, se les daba una comisión, pero como parte del salario de los periodistas les daban su decena, su quincena o como les pagaran, y le daban sus comisiones, que era distinto a lo que se le llama chayote. Entonces me parece que, o que no están entre los que hicieron esa lista, no están bien enterados lo que es un chayote o embute o como se le llame, o lo hicieron con algo de mala fe o por resquemor con algunos personajes, ¿no? Sí, porque evidentemente la situación es mucho más complicada, más de lo que no tan simple como la quisieron presentar en esta lista, porque evidentemente había una relación prensa-poder donde el Estado o el gobierno, en este caso de México, pues subvencionaba la existencia misma de la prensa, no solamente vendiéndoles papel barato, que era un monopolio del Estado, no solamente ¿cómo dicen? Con exenciones fiscales o tolerando que no le dieran prestaciones sociales a sus trabajadores, que no pagaran un salario mínimo profesional, una serie de consideraciones hacia los patrones para que supuestamente subsistiera la empresa periodística, que no era muy rentable en un país donde no había publicidad privada sólida, y además les daban publicidad oficial para que con inserciones, con desplegados, con planas, pues esos periódicos pudieran sacar sus gastos y además darles una legítima ganancia que en muchas ocasiones era desmedida para los dueños de las empresas periodísticas. Así vimos muchos editores convertidos en millonarios mientras sus periódicos vivían en números rojos y su personal pues se vivía al borde no llegaba a la quincena. Y ahí había otro nivel, que era el nivel que se daba entre el jefe de prensa o el jefe de la oficina de prensa de una dependencia de gobierno, el reportero de la fuente, que prácticamente se convertía en su patrón y le daba para completar la quincena al reportero. Y había esa relación un poco viciada, que no sabíamos si era de relaciones públicas o era realmente de compra de conciencias, en donde le dabas una ayudita al reportero para que sobreviviera, y en el compromiso, en el entendido de que la nota iba a ser positiva para el funcionario de esa dependencia. Entonces yo creo que sí hace falta como que especificar cómo se dio esta transferencia de dinero del Estado a la prensa, en qué niveles y en qué contextos muy particulares. Pues sí, fíjate, nada más que insisto en que hay todo un historial de esto que no solamente involucra al gobierno como el dadivoso, el que da el dinero, también alguna empresa. Incluso era muy común, yo lo recuerdo, que por ejemplo había alguna actividad importante de X Secretaría de Estado, y para que fueran los reporteros, algún reportero de los ya conocidos por el jefe de prensa era el que recibía el dinero y lo distribuía en sobres. Y luego hubo casos en que se supo, sin que me conste, pero por pláticas de los que sabían de los enjuagues, el que recibía la lana para repartírselas a todos se quedaba con la mayor parte a veces, y todos, no, pues ya ordeñaron mi sobre y no sé qué, se quejaban, ¿no? Entonces hubo una vieja anécdota de que se le atribuye a un famoso cronista deportivo que fue fundador del periódico La Afición, que ahora creo que lo tiene como Tripa el Milenio, ¿no? Sí, lo meten ahí. Bueno, Frainano fundó el periódico La Afición y fue director. Entonces, cuando algún reportero le pedía aumento de sueldo por la miserable soldada que le daban por el sueldo tan miserable, él les decía, pues para eso te di credencial, ¿no?
Sí. O sea, pues, con la credencial para ir a extorsionar y ir a pedir a donde se pudiera, ¿no? Sí. Eso era parte de una práctica que ahí estaba. Sí, el pago era Ya- simbólico, el sueldo era simbólico y se supone que la ganancia estaba en lo que pudieras, hacer rendir la credencial de periodista, ¿no? Sí. La famosa charola. Y supongo que y ocurrió como con las mordidas de los policías. En algún momento los jefes de redacción pedían su comisión de lo que recaudaban los reporteros. Sí, no, pues mira, esos arreglos, sí, puede haberlos habido pero en general, por ejemplo, incluso los eventos deportivos importantes, yo me acuerdo que había, por ejemplo, cuando se jugaba la Copa Davis y estaba México eliminándose contra Australia, o no sé, había un lugar en México que era el Deportivo Chapultepec donde se jugaban los tenistas mexicanos contra los extranjeros para eliminarse, y ahí a los reporteros les daban su sobrecito para que cubrieran ese evento, ¿verdad? Ajá. Y en las vueltas ciclistas del INJUVE, entonces del Instituto de la Juventud, a los reporteros los llevaban a todas duraba como 15 días y pues les daban sus sobres o les pagaban hospedaje y todo, ¿verdad? Sí. Y hasta las diversiones nocturnas se las pagaban, ¿no? Pero esa era una práctica muy muy definida y te digo, distinta en la cuestión publicitaria, porque en la cuestión publicitaria que sí también tiene su elemento de corrupción, eso desde luego, Claro. pero eso era parte de lo que se llama chayote. A los reporteros que tenían pues cierto crédito en las fuentes y todo, esos peleaban sus comisiones, pero como fieras, hermano, porque les llegaba mucha lana. Yo conocí a un reportero, que no voy a decir su nombre, en México. Era tabasqueño para más señas, pero el reportero, me acuerdo que puso hasta gasolineras y puso muchos negocios, y un día que me lo encontré, dice, no, dice, los sueldos en el periódico están muy bajos, tiene uno que recurrir al expediente del embute, dice. y te digo, esa era una práctica, y ahora lo que pasa, y yo lo que le veo, pues, que no tiene sentido en la lista esa, que revuelven una cosa con otra. Sí. Y no, bueno, a le dieron dádiva, le dieron tanto, pero no por comisión publicitaria, sino de mano, pero eso es como la cuestión de aquella acusación que le hizo un diputado a no sé quién en tiempos de Venustiano Carranza. A un diputado lo acusaron de corrupto y al que lo acusó de corrupto, ese diputado le contestó, pues a ver, pruébemelo. Dice, no, si lo estoy acusando de corrupto, no de tonto. Pues sí. ¿Verdad? Se cubrían bien las espaldas. De hecho, la irrupción de Internet y de todas estas plataformas digitales permitió pues nuevos formatos para la inversión publicitaria oficial. Ajá. Entonces muchos de los casos que estamos viendo aquí es, por ejemplo, que Joaquín López Dóriga, que es el caso más sonado, ponía un portal de noticias en donde la función como portal de noticias, como medio, es subir tweets de vez en cuando. Cuando tenía buena relación con los funcionarios, con los secretarios de Estado, pues le pasaban las exclusivas. Ahora que ya no tiene tan buena relación, pues vemos que hasta notas voladas ha sacado, o lo han engañado, se ha ido con la finta de dar de madruguetes que luego no se cumplen. Pero como ahora que dijo que Manuel Velasco iba a ir a la Secretaría del Medio Ambiente y que no resultó, porque ya no tiene la fuente privilegiada. Pero bueno, lo que hace es que estos periodistas ponían un portal, ahí destinaban una cierta inversión publicitaria cuantiosa, pues es lo que estamos viendo, que suman millones y millones de pesos a lo largo del sexenio,
Y entonces lo que mucha gente se pregunta es, ¿realmente al Estado le interesaba el portal de López Dóriga para ahí desplegar campañas de publicidad oficial o campañas de concientización sobre determinados asuntos, hasta lo de la vaquita marina que ha sido tan comentado? ¿O realmente le están pagando a él para que en los espacios donde él tiene protagonismo, que es su columna en un periódico, o el noticiero de radio, Fórmula, o los espacios cuando tenía el noticiero en Televisa, el noticiero estelar, ahí hablara bien del régimen, y eso es lo que estaban realmente pagando, o sea, una especie de compra de conciencias? Yo creo que pues eso sí se tiene que poner sobre el tapete. Sí, desde luego que sí. Ahora, yo creo que el lado de haber hecho una lista así indiscriminada, porque incluso está ahí Ricardo Rocha, que fue hasta cierto punto disidente de las políticas de Peña Nieto y apoyó en cierta forma las campañas de López Obrador. Yo creo que es una especie también de estate quieto, porque lo que sí ha habido una campaña para defenestrar, para sabotear el gobierno de López Obrador, de los comentócratas y de los medios. A él, como dice el Juan Charrasqueado, se le echaron de a montón, y nada de lo que ninguna propuesta. Cuando yo leo el Financiero o el Universal, nada de lo que ha propuesto López Obrador sirve. Ajá. Nada todas sus propuestas son producto de la ignorancia o sea, el capricho. No hay nada que se salve. Los expertos son ellos que proponen la continuidad de la reforma educativa de Peña Nieto, de todas esas cosas. Eso sí es lo bueno, lo que propone. Entonces López Obrador, pues, de alguna manera tiene que dar un manotazo, ¿no? Y por eso da la lista y pone como chayoteros a todos los que han recibido dinero de una manera o de otra. Pero chayoteros, pues, necesitaría haber una lista depurada de haber y eso está difícil o imposible de saber con cuánto les embarraron la mano directamente, sin que pasara por facturación ni nada de eso, a ciertos personajes. Así como López Dóriga, mencionas a López Dóriga o a otros columnistas muy cotizados, en tiempos pasados estaban gente, había uno que se distinguía por su corrupción y porque recibía dinero del poder, por atacar a la oposición. Me acuerdo que en tiempos de la huelga de ferrocarrileros y de maestros de fines de los años 50, los difamaba, y a los líderes como Demetrio Vallejo, Otón Salazar, Valentín Campa, todos ellos que estaban en la campaña, en los movimientos obreros contra el gobierno, los denigraba, les decía agentes de Moscú y vendidos al oro de Moscú. Entonces había uno que se llamaba Carlos de Negri, que incluso tenía su programa en la televisión, y al final decía y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Entonces hubo otro igual de pillo que él, que se peleó con él, que era un Alfredo Caguache Ramia, que iba a comenzar a escribir una serie que se llamaba Dios mediante, historia de un pillo o de un bribón o algo así, y lo pararon ahí, y López Mateos creo que fue el que lo paró para que no siguiera escribiendo contra Carlos de Negri, que al final la mujer lo mató, man. Caray, ¿verdad? Esa historia se convirtió en su propia historia negra. Muy negra, esos sí eran corruptos. Es una leyenda y una escuela del chantaje, de la extorsión periodística, que de alguna manera justifica esa expresión del presidente de hablar de una AMPA periodística, que sí se ha comportado como AMPA un sector de la prensa, que pues para presionar al gobierno a que reactive los flujos de publicidad oficial y estas
dádivas injustificadas, pues han estado presionando al régimen de López Obrador, como bien dices tú, pues haciendo una descalificación de las políticas públicas sin tomarse la molestia de analizarlas, de estudiar la viabilidad o de ponderar los pros y los contras de proyectos como Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía, sino echándose a la descalificación de inmediato. Yo supongo que aquí pasaron dos cosas. Uno, esta falta de vinculación que tiene Jesús Ramírez, que es el coordinador de la comunicación social de la presidencia, que no conoce a los periodistas. Él viene de un sector de la prensa militante, fue director del periódico Regeneración, no tiene una trayectoria como reportero, no ha estado en la brega, y probablemente no conoce esas prácticas. Es un poco duro e insensible a lo que, pues eran cosas que así se hacían porque también un poco era, no había de otra. Y por otro lado, pues también una estrategia para que parece una carambola de tres bandas, de golpear, tirar el golpe, romper el juego, como dicen en el billar, y que las cosas vayan acomodándose por sí solas, y que gente como Ricardo Rocha pues explique cómo es que cobraba o por qué cobraba. Él dice que porque pues tiene una casa productora, le hizo algunas campañas al Estado, le pagaron, tardaron 3 años en pagarle, como suele ocurrir con los proveedores del sector público, y que cada quien vaya deslindándose y explicando sus circunstancias particulares, y evidentemente ahí los verdaderos chayoteros, los que se extorsionaban, los que recibían una prebenda y que evidentemente se comprometían con ese dinero a hablar bien del régimen y a golpear a la oposición, pues esos quedarán exhibidos. Pero es muy complicado, son no 3 bandas, parecen 4 o 5 bandas las que tienen que resolverse. Sí, efectivamente. Sí es un poco o un mucho complicado desenredar la madeja de eso, porque el dinero, lo que se les dé en el plano personal a los columnistas o comentócratas o comentólogos o como se les llama, pues no es ni será del dominio público, ni estará en las listas de facturación que pueden encontrar, y que fue las que retomaron los asesores de López Obrador para exhibir según ellos a los chayoteros. No, el chayote es una cosa subterránea, vamos, o sea, difícil o imposible de detectar si no hay una voluntad de alguien que digan, bueno, yo le di tanto a este personaje de una maleta de $, por que hablara mal de mí o porque me apoyara en algún proyecto político, pero eso nadie lo va a decir. De eso no hay recibos firmados, ¿no? Siendo protagonista de ese tipo de hechos, pues no lo van a decir. Ahora la gente que está al exterior de eso, pues menos, porque no tienen pruebas. Porque hasta donde yo he escuchado y he sabido de mucho, las transacciones de chayote son en efectivo, como dicen, adelantadas y en efectivo. No hay, ¿cómo te diré? Cheques ni facturas ni nada de eso. Ahora, la lista esa, pues, es de negocios publicitarios o de campañas, o como lo que dijo Ricardo Rocha, o lo que ha dicho incluso Krause, que si Krause ha recibido algo personal, pues lo recibió en privado, y no creo que lo haya recibido así con facturación para Editorial Clio. Sí, para, de eso no firmó recibo, ni hay transferencias electrónicas. O letras libres, pero esas son cosas que son difíciles o imposibles de probar, vamos. Sí. Por eso a mí se me viene la idea de que lo que hizo López Obrador, o el jefe de prensa, con toda la ignorancia que tú has señalado, por falta de contacto con lo que es sí el mundo de la prensa y de los medios en México, es
es como un manotazo, Ajá. estate quieto, porque pues, eso no va a llevar a ni a una denuncia de, pues puede decir, es un corrupto porque le dieron tantos millones por una campaña publicitaria y que no sé qué, pues, sí, pero ahí está facturada y está legalmente respaldada, ¿no? Hasta de López Dóriga, ¿no? Y Les apagaron impuestos, yo creo. Sí, Sí, pues, o sea, el chayote, te digo, tiene un carácter clandestino. Clandestino. Yo creo que tienes toda la razón. Lo que va a evidenciarse, lo que va a salir es, y podríamos cuestionarlo, realmente la Comisión Federal de Electricidad necesita anunciarse en la contraportada de la revista Letras Libres. Realmente tiene que haber una plana entera o en los foros de Nexos, un anuncio de Semarnat ¿qué se paga cuando pagas a un periodista una asesoría en comunicación o ese tipo de cosas? Creo que, pues sí, podemos cuestionar eso, pero evidentemente lo otro, y que esperemos que ya se haya acabado, es ese dinero que salía por debajo en efectivo, que no se factura, que no se firman recibos, Sí, que no hay transferencias bancarias, que será muy difícil de probar, pero evidentemente lo que está diciendo López Obrador es que ese sistema de premios y castigos, Sí. porque Sí, también y que no te además, lo dieran era un castigo, pues ya se terminó. Sí, y además sí tiene su ingrediente, cómo no, y mucho de corrupto, el asunto del manejo de las publicidades y todo, pero Sí. esa es otra cosa distinta, que también tiene su barniz de legalidad, en eso sí, pero sí tiene su ingrediente de corrupción, porque se les da a quien quiere favorecer, o se los daba Peña a Televisa o a los periodistas que le servían a Peña Nieto, por ejemplo, pero sí hay que diferenciar eso para no decir, no, pues todos son chayotes. De ahí que no venga la confusión con el caso de Ricardo Rocha, ¿no? Que pues, él sí pudo haber vendido servicios o publicidad o lo que fuera, pero no necesariamente cobró de manera discrecional o por debajo de la mesa, y eso sí hay que definirlo por casos como el de Rocha. Ajá. No, porque hay otros donde pues sí es evidente que ahí hubo excesos, ¿no? En la repartición de dinero y por parte del gobierno. Sí. Pero te digo, hay que definir eso para no condenar así en bloque, ¿no? Estos son los chayoteros y todo. Porque, por ejemplo, Ricardo Rocha voltea y dice, ¿what? ¿Y yo qué? Sí, yo nada más cobré por eso y por eso, digo, y además son empresas de mis hijos o Ajá. lo que sea, ¿no? Pero sí, ¿no? Pues hay otras, y hay muchas otras formas de dar, bueno, había, Ajá. porque, yo recuerdo en tiempos de López Portillo, Durazo hizo comandantes a quién sabe cuántos reporteros de Para que policía, cobraran y tenían nómina. plazas de comandantes y para darles dinero a los policías, a los que cubrían la fuente policíaca. Había uno de Excelsior, no recuerdo cómo se llama, pero que él era comandante de policía de la policía de la Ciudad de México, era público y notorio su grado policial. Sí. Pero porque cobraba. Sí, y además usaban además la credencial de prensa que les servía para extorsionar muchas veces en otros ámbitos que no eran el oficial. La charola de policía pues les servía para irse de parranda y no pagar en los antros, y una serie de abusos que tenían que ver ahí con la prepotencia y con el privilegio de ser un policía en la nómina, un periodista en la nómina de la policía. Pues yo creo que sí tiene que evolucionar eso, tenemos que llegar primero a que se despeje un poco la niebla, y luego establecer una relación más sana de prensa-poder, una relación que reconozca algunas realidades. Por ejemplo, pues que el Estado sigue siendo el principal anunciante en este país, que es primordial el recurso público para el sostenimiento de la prensa,
quizá que el Estado tendrá que pagar para que le peguen, tendrá que pagar, no para que le peguen, sino para que haya, para incentivar, para estimular una prensa crítica, una prensa analítica, y eso pues se tiene que costear. Y también que en los medios tienen que establecer una relación más sana con sus reporteros, con sus colaboradores, pagar salarios, pues pagar salarios, no decirle te doy un sueldo simbólico y ahí tú te completas con la credencial, vemos medios donde no solamente no le pagan a sus editorialistas, a sus articulistas, sino que además casi les venden el espacio, ¿no? Pues aquí está el espacio y tú lo comercializas. Entonces yo creo que sí tenemos que llegar a una relación más sana. Ese es otro de los aspectos. Ahora también yo creo que deben ir ya viendo las gentes que aconsejan o que asesoran a López Obrador en cuestiones de comunicación social y de prensa, a definir entre de aceptar críticas de los opositores y ¿cómo te diré? Ver cuáles son las campañas de linchamiento. Bueno, porque como te digo, yo he notado eso, ¿no? Que tú abres un periódico de los el Financiero, Excelsior o el Universal y todo es para mal, pero hay que ver que hay columnas muy críticas y que tienen validez porque manejan una realidad y hay datos duros que respaldan lo que se dice, ¿no? Hay que ver eso y no condenar en bloque, vamos. Sí. O sea, y no decir, no, pues todos son detractores y todo. Y lo del AMPA periodística, por cierto que leí en proceso que aunque lo niegue, Krause sí es el autor de esa frasecita del AMPA periodística y que aparece en su libro por una democracia sin adjetivos, ahí aparece. ¿Él acuñó? Sí, él la acuñó, nada más que ahora dice que él niega la paternidad, pero sí, bueno, eso no tiene nada de reprobable que lo haya dicho, porque pues él se refería, como platicábamos hace rato, de la situación que había en cuanto al chayote, el embute que sí había en esos tiempos cuando sí. López Portillo y como López, todos los, hasta no sé hasta si ya ahora en la cuarta transformación se va a acabar eso, pero siempre ha habido chayote y lo de la publicidad y las comisiones, todo eso ha habido, ¿verdad? No porque sea bueno o algo así, pero es una realidad que ahí está y que pues, hay que erradicarla, sí, pero que no se lleve, como dicen, por las patas a todo mundo, sino que pues, que acote y tampoco que se convierta en una persecución metódica y sistemática de inquisidora, sino que vaya acotando a ese tipo de gente, pues cortándoles las dádivas, que es como está sucediendo con algunos comentócratas que ya no reciben lo que recibían, y también esa es parte de su irritación contra la cuarta T, sí. pero sí hay que definir cada cosa para tener un criterio más certero sobre este asunto. Pues sí, como que quisieron sacudir el árbol para que cayera la fruta podrida, la fruta ya pasada, nomás que en ese árbol había un panal de avispas y lo que hicieron fue sacudir el avispero. Esperemos que las avispas regresen a su panal y ya tengamos un panorama un poco más despejado y podamos analizar y discutir serenamente cómo debe ser esta función de la prensa, este trabajo y también la prensa fifí entienda pues que durante los últimos 20 y tantos años pues había una coincidencia entre el punto de vista del sector empresarial, por ejemplo, y la clase política. Hoy en día son universos distintos, son discursos separados y tendremos que aceptar que hay una prensa que defiende ciertos intereses y otra prensa que defiende otro proyecto de nación.
Pues Víctor Santiago, muchas gracias por habernos acompañado aquí a través del teléfono y te agradecemos mucho tus opiniones al respecto. Gracias, Adalberto. Pues me despido y te agradezco también la atención de permitirme hablar sobre el asunto y bueno, pues ya sabes, estamos a tus órdenes. Bueno, bien, siempre valiosa Víctor Santiago. Yo soy Adalberto Carvajal, nos vemos aquí en la próxima en concreto. Hasta la próxima.